Con mucho gusto saludo a Boaventura de Sousa Santos, es sociólogo, escritor, profesor, filósofo, es una de las máximas referencias mundiales de la sociología jurídica, uno de los intelectuales más relevantes de esta época y tenemos el gusto de charlar con él. Boaventura, te saludamos desde Verdades Afiladas de Buenos Aires, Valentina Castro, Luciana Espíndola, Adrián Murano, gracias por atendernos. Hola, un abrazo para todos y a todos. Sí. Boaventura, ¿en qué lugar del mundo se encuentra? Usted que viaja tanto. En este momento estoy en el aeropuerto de Chicago. Bien. A camino de Portugal, a camino de Lisboa. ¿Vuelve a casa? Sí, vuelvo a casa, realmente. Pero el domingo que viene estoy de nuevo a camino de Buenos Aires. Va a estar por aquí. Va a estar por Buenos Aires. Sí, el 12 llego. Muy bien, bueno. Está como planeado. Sí. Diga. Con muchísimo gusto está invitado a la Radio de las Madres. Aquí será, qué bueno. Será bienvenido con un cafecito. No tenemos mucho más, pero un cafecito le podemos ofrecer. Claro. Boaventura, lo llamamos en principio porque usted conoce profundamente el Brasil. Usted es portugués, pero conoce profundamente el Brasil. Participó, si no me equivoco, de aquella fundación del Foro de Sao Paulo. Y es uno de los referentes intelectuales que mejor conoce la idiosincrasia y la idiosincrasia política del Brasil. ¿Cómo vio y cómo vivió el triunfo de Lula ayer? Mira, con mucha alegría, para respirar profundamente después de una pesadilla fascista que fue Bolsonaro, y que también, con poco de reserva y de miedo, que los fascistas mismos ya no están en el poder de gobierno, están en la sociedad, porque Bolsonaro tuvo muchísimos millones de votos. Entonces, Brasil es una sociedad polarizada, muy diversa, pero ahora también polarizada y muy polarizada. Y esto obviamente que significa que los próximos tiempos van a ser tiempos difíciles para gobernar el Brasil, ahora en manos de un político muy experimentado, un gran conciliador que es Lula da Silva. Pero ahora la gente está en las calles con mucha alegría y obviamente sí, el presidente Bolsonaro no ha todavía dicho nada, en este momento que yo sepa, no ha reconocido la victoria de Lula y parece que va a viajar para no pasar el testimonio a Lula da Silva, que es una cosa en que intenta de imitar a Trump. O sea, para entender Bolsonaro es necesario conocer bien lo que pasó con Trump. Usted decía en la previa electoral, sostuvo que el principal interesado en un buen desempeño electoral de Bolsonaro era Trump, precisamente, ¿no? Y que sí, eso explicaba por qué tantos recursos de Trump para esa experiencia fascista en Brasil que fue el gobierno de Bolsonaro, que sigue siendo, todavía no concluyó, va en camino de concluir. ¿Esto es un golpe también para la derecha internacional, la derrota de Bolsonaro? No tenga duda. Ellos han invertido muchísima plata en esta elección. Para le dar un detalle, las empresas de fake news de Steve Bannon alquilaron 2 departamentos en una de las calles principales de São Paulo, donde emitieron toda la contrainformación durante este periodo. Y lo hicieron con mucha fuerza, con mucha intensidad, y eso de alguna manera explica por qué de los 6 millones de votos que Bolsonaro habría que recuperar, de alguna manera recuperó bastante, pero Lula da Silva recuperó más. Pero fue realmente brutal. Además, en el día de las elecciones hubo una táctica en contra de la democracia muy peligrosa que yo he vivido bastante en los Estados Unidos, que se llama vote suppression en inglés, que es la supresión de voto. Es impedir que la gente, las clases populares que van a votar en Lula lo puedan hacer, como se hace.
con bloqueos de carreteras, para verificar documentos de los buses, retrasar para que la gente no llegue a votar o desista mismo de votar. Eso ocurrió, por ejemplo, en el norte y en el nordeste, donde había mucha fuerza en favor de Lula y algunas personas no pudieron votar. Sé de casos de comunidades indígenas que no tenían plata y el tribunal electoral decidió que los buses serían gratuitos en el día de votación, para que la gente pudiera votar y ir de bus, votar. Pero los alcaldes de estas ciudades, que eran bolsonaristas, decidieron impedir los buses gratuitos y entonces la gente no fue a votar. O sea, esta supresión de voto que ha pasado mucho en los Estados Unidos y que ahora se está copiando en Brasil, y me imagino que futuramente no será solamente en Brasil, sino en otros países del continente. La extrema derecha realmente no quería para nada perder a Brasil, porque es un país muy importante dentro del continente, y yo había dicho que estas elecciones eran las primarias de Trump de 2024, el primer ensayo, y en este caso fracasó. Es una alegría para todos los demócratas del mundo que haya fracasado. Es una alegría para los demócratas del mundo que Bolsonaro haya perdido, porque fracasa. Quien hoy lidera la derecha global es Trump, a su modo de ver, o Aventura. Sí, claro que en este momento la extrema derecha es bastante descentralizada, porque hay una extrema derecha también en Europa muy fuerte, que ahora tiene gobiernos, como por ejemplo Meloni en Italia, que está también en el gobierno de Suecia, que está en el gobierno de Polonia, que está en el gobierno de Hungría, que está creciendo en España a través del partido Vox. Entonces, la derecha global y todos estos líderes han apoyado explícitamente a Bolsonaro. Lo han dicho de una manera muy clara a todo. Entonces, todos ellos estaban interesados en esta victoria. Es por eso un movimiento global que tiene realmente un líder, si podemos así decir, que será Trump, pero que tiene muchos otros, políticos que hacen el mismo trabajo, cada uno, naturalmente, cada uno adaptado a sus países. Narendra Modi en India, a mi juicio, es también una extrema derecha, pero de tipo distinto, ¿no? Boaventura, hay mucha expectativa en la Argentina, en América Latina, respecto a que este triunfo de Lula pueda reconstituir ese polo de gobiernos progresistas, populares, que, gobernaron en el principio de este siglo y que le dieron mucha potencia a la integración regional. Vemos, por otro lado, la fotosepia de todos los integrantes del Grupo de Lima que ya no están en el poder, ¿no? El último que quedaba de ese Grupo de Lima era Bolsonaro. ¿Ve posible esa reconstrucción de ese proceso potente de integración regional a partir de este triunfo de Lula? Claro que Lula va a facilitar, no es el primero, realmente el primero fue Xiomara Zelaya en Honduras, después del golpe de 2009 en contra de Manuel Zelaya. Él gana las elecciones en Honduras. Después tenemos Gabriel Boric en Chile, Gustavo Petro y Francia Márquez en Colombia, y ahora Lula da Silva. O sea, hay un conjunto. ¿No le incorpora al presidente Alberto Fernández a ese grupo? ¿A quién? Al presidente Alberto Fernández no le incorporó al grupo. Por favor, claro, por favor, no me olvidé. No, pero claro. podía ser que no, Tal vez su evaluación era que no era lo suficientemente popular. Por favor, claro que Alberto es un amigo, es una persona, claro, está dentro de eso, pero fue antes, yo estaba hablando ahora de las elecciones más recientes. Entonces, este es realmente un camino fuerte, que es muy difícil, porque las condiciones ahora en el continente son muy distintas
de las que eran en la primera ola, digamos, progresista. Podemos añadir también, que me había olvidado, que Bolivia volvió de alguna manera a colonizarse en este momento. Entonces, hay realmente bastante esperanza en el continente con estas elecciones, pero las condiciones son muy difíciles, porque, por un lado, China ya no está con ese desarrollo enorme que tenía en la primera década de las commodities, de la soya, de todo esto, y por otro lado, los Estados Unidos están completamente decididos a trabar a China en el continente. No es fácil, porque China ha progredido mucho, ha invertido mucho, ha sido y es un parcero comercial muy fuerte, tanto en Argentina como en Brasil, pero los Estados Unidos quieren de alguna manera aislar China en el Oriente, y es por eso que están conduciendo la guerra en Ucrania con mucha fuerza, para cerrar la frontera entre Rusia y China, para que China se quede en el Oriente y no venga a través de Rusia a llegar a Europa. Entonces son aquí estrategias geopolíticas globales muy fuertes que hace todavía más difícil para los gobiernos del continente esta pluralidad que, por ejemplo, existía con los BRICS, los llamados BRICS, y ahora Argentina ha también decidido juntarse o ha mostrado la voluntad de juntarse al grupo de los BRICS que tenía Rusia, China, India, Sudáfrica y Brasil, y ahora va probablemente tener también Argentina y también Indonesia y otros países que están intentando. O sea, hay aquí un intento global de crear una alternativa al dólar y a la hegemonía de los Estados Unidos, pero no es fácil. Siempre que se ha tentado, los Estados Unidos vienen con mucha fuerza para neutralizar. Vamos a ver si efectivamente se logra ahora y Lula puede ser una persona importante, a pesar de estar con una alianza de gobierno muy complicada, con partidos de derecha, y tener un Congreso donde es la minoría. Todo eso lo hace muy difícil, pero Lula da Silva es un político muy experimentado y ojalá él pueda, espero que sí, que él pueda gobernar en estas difíciles condiciones. Bien. Boaventura, le agradecemos muchísimo. Esta conversación ha sido muy amable, como siempre. Gracias.